nota introductoria es presentada gracias a Bacredomati. Descubre la libertad de hacer más simple las cosas con la nueva app Banca Móvil. ¿Serán las reformas políticas caldo que entremezcla la situación del país o la prometedora deuda política que cada 4 años deja una incursión electoral o el sincero afán de dirigir la nave del Estado? Lo cierto es que las precandidaturas presidenciales se muestran hoy en Honduras tan atractivas como el olor de la guayaba, la genial obra de Gabriel García Márquez. Ni un año de su segundo mandato tenía el Partido Nacional a la cabeza del Poder Ejecutivo cuando, como hongos después de la lluvia, comenzaron a proliferar candidaturas presidenciales y las principales fuerzas partidistas de Honduras. La prensa recoge esta abundante cosecha como la expresión del nuevo tripartidismo, el dominio de los partidos nacional, liberal y libre en la vida criolla, por lo que desde ya agitan la bandera de las campañas prematuras ante los comicios generales de noviembre de 2021. Para el sociólogo Julio Navarro, tanta precandidatura muestra que el nacionalismo se acerca a un relevo tras 12 años en el poder y pedidos de que el mandatario no se postule a una nueva elección y la aceptación de este de no hacerlo ante posibles secuelas del juicio al exdiputado Antonio Tony Hernández en Nueva York. Con apenas 8 meses en la presidencia del país, surge en el nacionalismo Ricardo Álvarez y su movimiento Solidaridad. Asimismo hacen lo suyo Reinaldo Sánchez, Roberto Ramón Castillo y más cercanamente Jesús Mejía, Mauricio Oliva y Nasri Tito Asfura. Un calentamiento donde destacan el presidente del Poder Legislativo Mauricio Oliva y el alcalde capitalino Tito Asfura como posibles favoritos a disputar la candidatura presidencial en las elecciones primarias de 2021 por la insignia de la estrella solitaria. En el Partido Libertad y Refundación aparecen las postulaciones de los diputados Jorge Cálix y Yari Dixon, la del ex defensor de los derechos humanos Wilfredo Méndez y además la doctora Juliet Handal de Castillo, y hace unas horas la de Xiomara Castro de Celaya, que en las redes sociales circuló que tiene el apoyo de 4 corrientes internas. Este domingo en las redes sociales circulaba el mensaje "Última hora, oficial Xiomara Castro es la virtual candidata de las corrientes a lo interno de Libre, FRP, Somos Más, POR y M28. Comienza gran gira nacional para derrocar la dictadura y unificar las bases de Libre. Mientras tanto, el liberalismo persiste en las aspiraciones de los diputados Elvin Santos y Juan Carlos Elvir, así como las de Luis Zelaya Medrano, Carolina Echeverría Haylock y José Luis Moncada, presidente, secretaria de Asuntos Femeninos y secretario de Asuntos Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, respectivamente. Mismo interés muestra el empresario Carlos Melara y por el clamor de muchos liberales la posible postulación del empresario Gianni Rosenthal tras su esperado retorno al país anunciado para el mes de junio venidero. Todo un escenario movido por expectativas nacionales por la serie de reformas electorales que marquen el antes y un después en la vida política del país, en particular por el voto electrónico, la segunda vuelta electoral, la depuración del censo electoral y la nueva cédula de identidad. El Congreso Nacional tiene previsto al mes de diciembre aprobar dichas enmiendas, logrando avanzar al instituir al Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas, y deben incluir a finales de la presente legislatura y ratificadas en la próxima. Panorama que para los partidos políticos minoritarios ven como una amenazada para su existencia ante los últimos resultados electorales, como admite la dirigencia de Unificación Democrática, partido de izquierda surgido de los acuerdos de paz de Esquipulas II a finales de los 90. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomati. Ahora, para pagar solo necesitas tu celular, nada más. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Le doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy lunes 23 de septiembre de 2019. Contentos. Este fin de semana estuvo bonita la celebración del aniversario de la capital. Vemos un carnaval que año con año va mejorando, se va nutriendo de más personas, se va organizando mejor. Y esto es bonito porque le da una nueva vida a los capitalinos.
estuvo muy organizado. Me gustó el evento de este fin de semana y también contentos y alegres porque está lloviendo. Ya lo dijeron esta mañana las autoridades, los expertos, que poco a poco hay una mejoría en los embalses, particularmente en el embalse del Picacho, los Laureles también y la Concepción. Ahí va poco a poco. Si siguen las lluvias, en poco tiempo vamos a tener ya recuperados los embalses de la ciudad capital. Y esto es bueno y le damos gracias a Dios por esta situación. Hoy vamos a platicar un poco de las precandidaturas presidenciales, de las aspiraciones presidenciales, de las fórmulas presidenciales que ya se están comenzando a definir. Aparentemente más marcados en tres partidos políticos, en el Partido Liberal, en el Partido Nacional y en Libertad y Refundación, pero también en los partidos denominados emergentes o pequeños, también hay aspiraciones presidenciales que se han venido marcando desde hace varios meses. ¿Cómo se define esto? Se estructuraron ya los organismos, los nuevos entes electorales, ya se está trabajando en la normativa de los mismos y comienzan a aflorar entonces las aspiraciones presidenciales. Para algunos, aspiraciones presidenciales prematuras, para otros es parte de la democracia. Pero hoy vamos a definir estos términos y estas situaciones. Presento a mis invitados de esta mañana, inicialmente al doctor Edgardo Rodríguez, politólogo de nuestro país. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días al amigo Josué, a don Carlos Montoya, buenos días al pueblo hondureño. Esperamos que esta sea una semana de bastante lluvia para nuestro país, porque necesitamos de este vital líquido. Así que contentos de iniciar una semana más de vida y pidiéndole a Dios que bendiga a Honduras. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodríguez. Nos acompaña el abogado Josué Murillo, analista también. ¿Cómo está, José? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias y un saludo al pueblo hondureño que nos acompaña en esta mañana para hablar sobre un tema de vital importancia para la vida democrática de nuestro país. Yo creo que hay que poner las cosas en blanco y negro y dejar de irnos por las ramas y llamar las cosas por su nombre. Y para eso venimos el día de hoy. Muy bien. Y es un verdadero honor compartir con los amigos. Interesante el anticipo que nos está dando el abogado Murillo. También nos acompaña el licenciado Carlos Montoya, analista de nuestro país. Licenciado Montoya, gracias por estar con nosotros. Su nombre es sumamente conocido. ¿Cómo está? Gracias, un placer estar con Murillo y con Rodríguez. Muy bien. Vamos a la orden. Muy bien, gracias, licenciado. Vamos a comenzar con el doctor Rodríguez. Doctor, ¿cómo define usted una precandidatura? ¿Puede ser prematura o es parte del vaivén de la misma democracia participativa? Bueno, podemos hablar de distintas aristas este tema de la proliferación de precandidaturas presidenciales, que no es nada nuevo en nuestro país. Aquí tenemos a don Carlos Montoya, que ha participado durante décadas en la política y nos puede contar muchas anécdotas de periodos gubernamentales anteriores en donde estaban recién poniéndole la banda presidencial al presidente en el momento cuando ya se anunciaban los movimientos políticos para sustituir a un presidente que apenas se le estaba imponiendo la banda. Entonces, este asunto de las precandidaturas prematuras, llamémoslo así, es una, digamos, una enfermedad, entre comillas, de los hondureños, de los políticos hondureños. A mí me preocupa no tanto las precandidaturas, porque pues vivimos en democracia, la gente tiene la libertad, los políticos tienen la libertad de empezarse a mover y a medir sus posibilidades. Eso no me preocupa tanto. Me preocupa el hecho de que Honduras cada vez, y el mundo y Honduras se mueve en un contexto económico, político, social, y ahora hay que agregarle el componente medioambiental sumamente crítico. Vivimos en momentos de crisis, no en Honduras, pueblo hondureño, en el mundo. En el mundo vivimos momentos de crisis y lo que los filósofos contemporáneos han señalado, vivimos en un mundo de incertidumbre. La incertidumbre es la característica del momento en el mundo entero, no solamente en Honduras, en el mundo entero. Pero por supuesto no vamos a utilizar al mundo como pretexto para lo que sucede en Honduras. Honduras vive una situación sumamente difícil en todos los órdenes,
de la vida. Y ahora hay que agregarle el tema del medio ambiente. En ese sentido, la política, que es el arte de gobernar, el arte de el bien común, de hacer, de administrar la cosa pública, la política en Honduras sigue siendo como hace 30, 40 años atrás. A mí me preocupa muchísimo, Guillermo, ver que lo que está surgiendo como precandidatura son propuestas alrededor de personas, alrededor de caras, alrededor de figuras personales, individuales. Y yo me pregunto, estas personas, estas caras, ¿qué están pensando? ¿Qué le ofrecen a Honduras? Y por supuesto que los políticos siempre ofrecen, no hay ningún político que no ofrezca. Sin embargo, estamos en un momento tan difícil, en una época tan difícil, que ya no es suficiente poner una cara de un personaje conocido que quizás genere alguna simpatía, que tenga recursos económicos para costearse una campaña altamente costosa. Eso ya no funciona. Y yo me pregunto hasta dónde vamos a llegar con este tipo de propuestas de caras, de individuos que por cuestión de creer que se tiene la varita mágica para gobernar, pues eso lo acredita a una persona, hombre o mujer, para lanzar una precandidatura. Quiero entonces iniciar esta participación mía con esta reflexión, y en el sentido de que este modelo de hacer política centrada en individuos que creen tener las cualidades, las características para poder postularse a la presidencia u otros cargos de elección popular, ese modelo me preocupa muchísimo, que ya no está funcionándole a un país que cada vez más se sume en crisis de todo tipo, y ahora en una crisis que amenaza la propia existencia de la vida en Honduras, como es la crisis del medio ambiente. En torno a esto podemos ir conversando, desgranando quién es quién en estos partidos, especialmente los tres partidos más grandes, el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libre. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué credenciales tienen? ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué ideas a lo largo de la vida? Porque esta es otra cosa. Hay que analizar cómo se ha comportado una persona en su vida pública y privada, que lo habilitan, que le dan las credenciales suficientes como para mostrar un proyecto político a Honduras. No podemos simplemente quedarnos con una persona que es popular, que sale en la televisión o que es empresario o lo que sea, y ya eso es suficiente. Ese modelo de la política centrada en la persona, en el candidato individualmente, ese modelo está agotado, y hay que empezar a pensar en un modelo mucho más efectivo, porque Honduras no puede seguir con la política como ha funcionado hasta ahora, de cualquier color, sea de izquierda, sea de centro, o sea de derecha. Tenemos que empezar como hondureños responsables a pensar, a repensar cómo hacer política en tiempos de crisis. Muy bien, gracias doctor. Yo comparto lo que dice el doctor Rodríguez. Honduras cruza tiempos de crisis. Sin embargo, no sé por qué llegamos al año electoral, al año presidencial electoral, y se escuchan comentarios en la calle: estamos cansados de la política, ya los spots nos tienen agobiados, ya paren eso, por favor, qué barbaridad, este pueblo no tiene tranquilidad. Pero imagínense, concluyen las elecciones, llega un nuevo gobierno, llega un nuevo presidente, y a los meses el mismo pueblo ya está participando en aspiraciones presidenciales prematuras o en candidaturas. Nos gusta la política a los hondureños. Dicen que el fútbol, la política y la religión nos marcan a los hondureños. O sea, a pesar de la crisis, siempre estamos ahí prestos para estar participando en la actividad proselitista del país. Al inicio me dijo el abogado Murillo: vamos a llamar las cosas por su nombre. Dijo, no nos andemos por las ramas. ¿A qué se refería en torno a ese aspecto de las precandidaturas presidenciales, abogado? Sí, muchas gracias. Yo creo que con esta muy buena introducción
que nos ha planteado el doctor Rodríguez, que la aborda desde una perspectiva muy holística, porque menciona, digamos, el impacto ambiental que ha tenido sobre el planeta las conductas nocivas de la raza humana y que ahora estamos viendo las consecuencias. Pero centrándonos en el tema y cumpliendo con la promesa inicial que le presenté también a sus televidentes, yo creo que es importante rescatar varios puntos. El primero es que en Honduras impera una desconfianza ciudadana hacia la clase política. Esa desconfianza se deriva de, en primer lugar, una ciudadanía que ya no es ignorante de quiénes son los que realmente han degradado su calidad de vida. Y estas situaciones que tenemos en este momento es el cúmulo de malas decisiones que históricamente han tomado unas clases políticas verdaderamente mezquinas que han procurado sus intereses particulares, personales y de clase privilegiada del país y no los intereses del pueblo hondureño y de las grandes mayorías. Y es desafortunado que en Honduras hablemos, por ejemplo, del impacto ambiental, de la escasez de agua, cuando en Honduras, en nuestro amado país, se están criminalizando a los defensores del ambiente. Se les están persiguiendo y asesinando. Guapinol es uno de los ejemplos más claros. Y es también desafortunado que el andamiaje penal se dedique a perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos, defensores del ambiente, y no a aquellos que han robado al pueblo hondureño y que por su culpa no hay salud de calidad, no hay vivienda de calidad, no hay derecho a la alimentación, no hay fomento al agro, no hay desarrollo de nuestro país, precisamente porque para lucrarse, yo hablaba de intereses mezquinos, para lucrarse ellos y sus 4 generaciones siguientes, dejan en un perpetuo estado de indefensión al pueblo hondureño. Y aquí no hemos visto ni un tan solo expresidente siendo procesado por actos de corrupción. No hemos visto tampoco a funcionarios estatales de muy alto nivel, no estoy hablando de los que ocupan, digamos, rangos intermedios o bajos, estoy hablando de los funcionarios de alto nivel que también sean procesados por actos de corrupción, de alta corrupción. Entonces, el pueblo hondureño, que fue testigo de un golpe de Estado inconstitucional, que vio la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, también arbitraria, que presenció elecciones de fiscal general, de Corte Suprema de Justicia, por los políticos del Congreso Nacional. Y ahí están los políticos electos por el pueblo a través del sistema supuestamente transparente que tenemos en el país, o que tuvimos, porque ya tenemos otra fórmula que no sé si va a dar mejores resultados. La elección del Instituto de Acceso a la Información Pública, ahora el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Todas esas elecciones carecieron de transparencia, de publicidad, de meritocracia, y eso ha degradado de nuevo la confianza de la ciudadanía. Ante esta multiplicidad de inconsistencias de la clase política y enfrentándose a problemas cada vez mayores de falta de servicios de calidad y de respeto a sus derechos humanos, el pueblo hondureño está migrando porque no cree en su Estado, no cree en su Honduras, no cree en los políticos que rectoran los destinos del pueblo hondureño. Y ahora, para coronar la cereza del pastel, fue la reelección ilegal, ilegítima e inconstitucional del actual presidente de la República, que en realidad es el señor que está ocupando el asiento del Poder Ejecutivo. No podría considerarlo presidente por las razones que ya expuse. Pero lo más importante, y rescatando lo que decía el doctor Rodríguez, es que aquí se quieren postular exactamente como lo hicieron en El Salvador, figuras mesiánicas. Aquí muchos escuchaba que decían, yo soy el Bukele de Honduras. Puchica, no hombre, usted sea el Pedro, el Murillo, vaya, de Honduras.
pero usted no va a ser el Bukele de Honduras, hombre. No se centre en esas figuras, como decía el doctor Rodríguez, son palabras realmente muy atinadas. El pueblo hondureño, y esto lo hemos venido diciendo durante muchos años, debe centrarse en las propuestas, en propuestas que sean viables y que sean realizables también. Propuestas como voy a combatir la corrupción no nos dicen absolutamente nada, son propuestas vacías. ¿Cómo va a luchar usted contra la corrupción? ¿Cómo va a garantizar el derecho a la educación de niños y niñas? ¿Cómo va a combatir la desnutrición infantil, el embarazo precoz, la migración irregular por la expulsión de hondureños y hondureñas que no ven un futuro en su país? ¿Qué va a hacer usted con los migrantes retornados? ¿Cómo va a fomentar usted la inversión, la atracción de la inversión extranjera en Honduras? Ese es el tipo de propuestas que necesitamos. Pero ya más discursos que giren en torno a, por ejemplo, un par de chocollos, o discursos que giren en torno a la atracción que pueda tener una persona, esto ya, digamos, es de un Honduras que debimos dejar atrás hace mucho tiempo. De nuevo, somos los hijos de las malas decisiones de una clase política mezquina, y por eso es que yo sí condeno que la clase política que debería estar resolviendo los grandes problemas que enfrenta el pueblo hondureño esté enfocada en estas candidaturas prematuras. Recuerde una cosa, y yo siempre se lo he dicho a los estudiantes de la Universidad Nacional y de distintas universidades, di clases en Australia por un tiempo, y les mencionaba que la falta de garantía de derechos humanos impacta directamente en la vida de las personas, y que la falta de realización de derechos genera sufrimiento, miseria y dolor. Y este mensaje es para ustedes los de la clase política. Eso es lo que generan sus malas decisiones. Eso es lo que generan con estas candidaturas prematuras. En medio del dolor del pueblo, en medio del sufrimiento, ustedes se centran más en buscar el poder, porque es su única finalidad. Si estuvieran pensando en el campesino que no tiene los suficientes insumos para sembrar, en la madre que tiene que llevarse sus hijos a través de la ruta migratoria porque le están sacando de la casa, o porque las maras y pandillas están tratando de reclutar a sus hijos, la historia de Honduras sería otra, pero no piensan en ese pueblo que sufre, sino que en sus intereses particulares y mezquinos. Qué terrible. Y estas palabras, mire, las dijo un sacerdote jesuita que fue asesinado en El Salvador, Ignacio de Acuría. Dijo en su momento: cuando los derechos de todos se convierten en privilegio de pocos, porque son pocos los que tienen las condiciones reales para hacer efectivos los derechos, esos derechos pierden su condición universal y se convierten en garantías de grupos y clases privilegiadas. Y eso es lo que ha pasado en Honduras. Salud la tiene quien pueda pagarla. Educación también, los que puedan pagar una educación de calidad, bilingüe, por ejemplo. Pero la educación pública, de muy mala calidad. Los que tienen suficientes recursos pueden apostarle al agro, pero el campesino de a pie realmente le cuesta mucho insertarse al mercado. Y no digamos de los grupos puestos en situación de vulnerabilidad. Clase política, piensen en las personas con discapacidad, piensen en los desplazados internos, en los migrantes, en los pueblos afrodescendientes, en los pueblos indígenas. Piensen en las mujeres que son asesinadas diariamente y cuyos derechos son vulnerados. Piensen en ellas también al momento de ponerlas en sus planillas. No las pongan en los últimos lugares. Eso es hipocresía política. Piensen también en los niños, niñas y adolescentes, que son también estigmatizados, criminalizados y a los que se les niegan sus derechos humanos. Piensen en las poblaciones LGTB, que aunque ustedes no comulguen con su forma de vivir, son sujetos de derecho y merecen respeto. Piensen en ellos. Pongan el pueblo hondureño en primer lugar y verán cómo recobran esa confianza que ustedes a pulso la han perdido. Muy bien, muchas gracias, abogado Murillo. Licenciado Carlos Montoya, en el marco de ir y venir de conjeturas que estamos haciendo en el orden político, ya en la política de nuestro país se han afincado figuras mesiánicas
que ya están tratando de perfilarse nuevamente? ¿Y cuál es el peligro con este tipo de personajes? ¿Y por qué estas aspiraciones consideradas prematuras se ven con mayor fuerza en 3 partidos políticos? Y lo mencionamos al inicio: el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Libre. Bueno, en realidad la política es una superestructura. Se refleja el nivel cultural de los pueblos. No podemos aspirar a campañas suizas en Honduras, ni a crear grandes planes de desarrollo en un pueblo que la mitad de la gente apenas sabe leer y escribir. Entonces todo va en relación a una realidad cultural. Y lo podemos ver en los mismos Estados Unidos. La presencia del señor Trump permanentemente en los medios para lograr posesionarse de la candidatura de su partido y posteriormente una reelección, obedece a una fuerte presencia personal. Así es que todas esas ideas que mis amigos y respetados interlocutores aquí han dicho, no les veo yo que tengan un asidero más que de protesta y de desconformidad. Pero la realidad es que cualquiera de ellos que fuera candidato de algo tiene que basarse en las fortalezas de su personalidad, porque es parte del mercadeo electorero. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en Honduras no hay clase política. ¿De dónde sacan esa idea de clase política? Aquí no hay clase, ni en ningún lado hay clase política. En una democracia, toda persona mayor de 18 años puede aspirar a los cargos que él considere en el ámbito de su validez. Aquí no es la aristocracia la única que tiene acceso a la política, ni es una clase económica que... No existe clase. Entonces, quítense de la cabeza, porque lo he ido repitiendo y repitiendo a todo el mundo, gente muy inteligente, que aquí hay una clase política. ¿Qué clase política? ¿Qué clase política es el presidente actual? Vernáculo. Ninguna, para dar un ejemplo. O diputados metidos en actos de corrupción y procesados masivamente. Eso no es clase política, son circunstancias, coyunturas, particularidades. Entonces, con esos dos esquemas que creo que estamos exigiendo en Honduras, tal vez lo que se da en muy pocos lugares del mundo, tal vez en Suiza, que ni siquiera se sabe quién es el gobierno, porque forman un gobierno colegiado. En el resto de donde yo he andado y donde yo conozco, y particularmente en el tercer mundo, la presencia del candidato es el que garantiza la ejecución de cualquier plan de gobierno. Y usted tiene el caso de México, un hombre que perdió 2 veces y al final logró la consistencia suficiente para proyectarse y recibir un apoyo masivo del pueblo mexicano. ¿Qué se usó? Su personalidad, con un plan de gobierno garantizado por su personalidad. Y si vemos en el comunismo es peor todavía. El fetichismo comunista es tremendo. La idolatría del líder. Si usted iba a Rusia en tiempo de los comunistas, iba a ver la cantidad de estatuas, afiches y todo tipo de presencia de los jerarcas de ese partido. Así es que me parece que las candidaturas prematuras es también otro término muy cuestionado. No es cierto que hay candidaturas prematuras o hay candidaturas en el momento adecuado. Los aspirantes a cargos de elección popular y particularmente a la presidencia están en campaña permanente. Así sean funcionarios públicos, todo lo que hacen es en función en esa campaña permanente. Y usted puede revisar por qué los partidos en el poder tienen múltiples candidatos. Porque tienen un presupuesto de la función que desempeña con un montón de personalidades, empleados de ese ministerio, de esa institución, que les ayudan en la campaña. Le puedo dar ejemplos. La candidatura de Elvin Santos, cuando controlaba el IPM, el Instituto de la Propiedad, todos los carros y todos los funcionarios de esa institución estaban en función de la campaña del ingeniero Santos. Lo cual es corrupción. Desde luego, pero son realidades.
Son realidades que hay que revertir, señor. Muy difícil, mira. No, es que una cosa es el idealismo. No. Yo le oía a usted decir un montón de derechos dramas de Honduras. Idealismo, eso mire. lo venimos viendo desde señor. el colonialismo. Es que si seguimos pensando por Espérame, más de 50 años, espérame, vamos a obtener yo le los doy un resultados, ejemplo. hombre. Yo le doy un ejemplo, espérame. Entonces salen La vieja forma de ser política. las es así. candidaturas múltiples en los gobiernos de turno. Por ejemplo, usted no ve muchas candidaturas en el Partido Liberal, ¿verdad? Porque está en problemas graves en la llanura. Ni ve muchas candidaturas en Libre. Apenas hay 2 diputados que creo que ya se retiraron. ¿Dónde ve la multiplicidad? En el partido de poder, porque tienen recursos con los cuales se van a proyectar. Y usted me dice, cambiemos eso, cambiémoslo, pero usted ni yo lo vamos a cambiar. Es la realidad que existe. Otro caso. Uy, pero entonces entonces no combatamos la corrupción, porque es la realidad que existe. Eso, y dejemos que eso siga así. Y yo en un programita no lo vamos a cambiar nunca. No lo entiendo, pero por eso presentamos los temas en este tipo de foros, para ir creando conciencia en el pueblo hondureño. Voten por propuestas, no voten por caras, no voten por figuras. El doctor Rodríguez tiene toda la razón. La pregunta era, ¿qué pienso de las candidaturas? Digo que no hay ni prematuras ni no prematuras. Se dan constantemente. Usted puede ver, por ejemplo, el licenciado Álvarez, antes de ser alcalde, ya fue precandidato presidencial y tuvo un movimiento fuerte. Y él no ha cesado de tener esa actividad. Así como puede ver en Libre la figura del expresidente Zelaya dedicado permanentemente a su partido. Así es que la actividad política no debemos satanizarla si se hace, como él dice, en forma transparente, sin utilizar los recursos del Estado. Pero eso no es fácil, no es fácil. Si usted lee la historia... Pero estamos de acuerdo que hay que trabajar hacia eso, ¿verdad? Si usted lee la historia, esa es una utopía. Uno tiene que luchar cuando esté en la oposición contra esa realidad. Contra una realidad en la cual incluso la pobreza del país hace que se mimeticen los profesionales con el poder y las organizaciones gremiales con el poder. Y va a encontrar usted que las fortalezas de antes de los gremios van desapareciendo en función del superpoder que genera la administración pública. Y ahorita que están hablando, un presupuesto de más de 2.700 millones de lempiras, eso es la empresa más inmensa que puede tener Honduras en cualquier espacio. Y eso hace un poder real, un poder efectivo, un poder claro y determinado. ¿Usted cree que el señor Juan Orlando Hernández se hubiera podido reelegir si no hubiera estado en el poder? ¿Se hubiera podido violar la Constitución si no hubiera estado en el poder? Por supuesto, por supuesto que no. Hizo mal uso del poder. Esta es una realidad que debemos de considerar cuando el tema es candidaturas prematuras o no prematuras. Yo creo que el ejercicio público de aspirar a cargos de elección popular debe ser más bien fortalecido para que haya competencia de ideas, de objetivos, de principios. Muy bien. Pero no decir, bueno, esto no debe ser en este momento. Yo creo que permanentemente una nación debe estar discutiendo sus problemas para buscar los caminos más próximos de la sociedad y encontrar las soluciones adecuadas. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa, a los compañeros de Máster vamos a mostrar este video que tenemos para ir definiendo también la relación que tiene el mismo con el tema que estamos desarrollando esta mañana. Vamos a darle paso a este video. Pero también nos vamos a reunir con todos los sectores sociales
Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle rápidamente al doctor Edgardo Rodríguez su criterio. Ya vimos este video antes de la pausa. Xiomara Castro de Zelaya acepta esta postulación presidencial nuevamente por Libertad y Refundación Libre. Me decía en la pausa el doctor Rodríguez que es una candidata que se ha venido preparando, que la están preparando, ha mejorado su discurso y no dudamos que en cualquier elección interna en Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro va a ser sin duda alguna la candidata presidencial de ese partido político. ¿Cómo ve esta aceptación de parte de la señora Xiomara Castro, doctor? Bueno, primero, antes de referirme al caso de doña Xiomara, decir que si bien es cierto, tenemos un tradicionalismo político, una política tradicional en Honduras basado en el caudillismo, basado en la utilización de los recursos del Estado para fines particulares de grupos dentro de los partidos políticos. Si bien es cierto, tenemos una política basada en propuestas demagógicas que se diluyen cuando los candidatos se convierten en gobierno. Si bien es cierto, esa es una realidad, estamos, yo creo, los analistas en estos espacios obligados a señalar esa realidad que ya no funciona, ya no le sirve a Honduras. Esa realidad política ya no le sirve a este país que estamos en crisis, en el que estamos en crisis. Ahora hay que sumarle la crisis ambiental. Ese tradicionalismo político ya está desgastado. Hay que empezar a repensar en nuevas formas de hacer política, tanto desde lo individual como desde dentro de los partidos políticos, como también desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación. Mucho hablamos de querer sacar a Honduras adelante. Sin embargo, el país se saca adelante con ideas, con propuestas, con análisis, no conformándonos con esta realidad triste y crítica que tenemos. Los jóvenes tenemos que rebelarnos contra esta realidad que no nos está llevando hacia adelante, nos está llevando, arrastrando y manteniendo en el pasado. Ya no estamos en los años 50, ni en los años 60, ni en los años 70. Estamos en el siglo XXI, un siglo de crisis, un siglo de desesperanza para Honduras y para el mundo. En ese sentido, yo me rebelo contra la realidad, contra lo que tenemos, contra lo establecido, contra la política tradicional. Tenemos que pensar en nuevas formas de hacer política. Y pasando al tema de la señora Xiomara Castro, veo en el Partido Libre, que es Mel Zelaya, porque es el que quita y pone, ensayó con el diputado Jorge Calix, ensayó con Harry Dixon, ha venido, digamos, ensayando con algunos miembros de su partido, hasta volver al inicio del Partido Libre, que es la señora Xiomara Castro, que pues ya la hemos tenido en 2 campañas anteriores y que la última se dio a favor de un outsider. En ese sentido, creo que es la persona, llamémoslo desde el punto de vista lógico, es la persona llamada a tomar la bandera de la candidatura del Partido Libre. La señora Xiomara en 2 campañas ya, digamos, tiene la formación, el fogueo, el discurso, el entrenamiento, porque se requiere un entrenamiento necesario para esta tarea. Sí me llama la atención también algo que dijo, no sé si lo dijo ella o lo dijo Mel Zelaya el fin de semana o el viernes, que, bueno, primero Mel dijo que si había una alianza, esa alianza tenía que ser encabezada por el partido que obtuviera más votos en las elecciones internas. Después, en una declaración, que esta sí que no la confirmé porque no lo escuché yo, esta primera sí yo lo escuché, dijo algo así como que no estaban dispuestos esta vez a cederle la candidatura a un outsider. Es interesante, aunque la política es cambiante, lo que hoy diga un político mañana puede ser desechado digamos, y cambiar sus opiniones, eso todos lo entendemos. Pero me llama mucho la atención esa declaración de Mel,
hay que ponerle mucha atención. El hecho de que lance ahora Mel Zelaya, porque no es ella, es Mel el que la lanza, me llama la atención porque pareciera que en esta ocasión quiere el Partido Libre intentar, digamos, liderar cualquier esfuerzo que puede ser acompañado con grupos de la oposición o puede ser un esfuerzo solitario. Cierro diciendo que me parece lógico y consecuente a lo que ha venido sucediendo entre el Partido Libre que la señora Xiomara Castro se presente como candidata. Es una candidata, es una mujer, eso genera sensibilidades, es una persona ya que ha participado en 2 campañas y sigue siendo preparada, como lo escuchamos y lo vemos en su desempeño frente a los grupos políticos, pues ha ido, digamos, preparándose y mejorando en su capacidad oratoria. Lo que vaya a suceder, lo que vayan en las posibles alianzas o no alianzas, eso será el tiempo que nos lo diga. Pero me parece que es como una consecuencia lógica el volver a intentar con una candidata que ya tiene experiencia en campañas políticas. Muy bien, gracias, doctor. Tengo aquí un mensaje, quiero leerlo, me lo acaba de mandar el también politólogo, el doctor Omar García, y es en lo referente a la participación del licenciado Carlos Orbin Montoya al inicio. Dice el doctor Omar García, ¿cómo es posible que el culpable generacional del descalabro en producción de leyes retrógradas y descalabro de vanadeza por no actuar en favor de la República? Por eso no me gustan los liberales. Montoya es la expresión torcida, dice, de un partido que ha perdido el rumbo. ¿Cómo es posible, Montoya? Es indignante. Él es expresión de una generación fracasada, sumisa y acostumbrada a la mediocridad partidista. Que hable así es indignante. Por eso casi nadie votó por él en su última participación política. Bueno, es el criterio del doctor Omar García cuando se refería al licenciado Carlos Orbin Montoya que en Honduras pues la situación está dada, que es difícil cambiar el pensamiento que tiene la población sobre la forma de hacer política. No sé si tiene algún agregado ustedes. No sé quién es él, pero si él fuera estudioso se diera cuenta cuál fue el papel nuestro del 86 al 90. Ha sido calificado el mejor Congreso en la historia moderna de Honduras. Y a mí me hubiera gustado saber qué hizo ese García con el golpe de Estado. ¿Cuál fue el papel que jugó? Así como, será que no tengo una buena memoria, pero yo veo que con el golpe de Estado mucha gente se complicó y apoyó y se unió a esa actitud que ahora estamos pagando. Es decir, no tuvo la intelectualidad hondureña de los activistas hondureños la voluntad de contrarrestar el golpe de Estado que se le dio al Partido Liberal. Y en la parte del descalabro del Partido Liberal obedece a raíz de ese golpe de Estado, el que destruyeron la institucionalidad de un partido que venía ganando con candidatos genuinamente populares. Si usted analiza el partido, por ejemplo, rompe todos los esquemas cuando la gente misma del Libre habla del bipartidismo, en un afán de no reconocer la historia real. Si usted tiene en el Partido Liberal presidentes como el mismo Suazo Córdoba, Ascona, Reina, Flores y Mel Zelaya, va a encontrar que eran gobiernos relativamente honestos, ¿verdad? Que no se les conoció grandes dramas de corrupción como actualmente, que el narcotráfico no era la sombra sobre Honduras que impregna toda la actividad socioeconómica del país. Y entonces nosotros vemos que ahora que el golpe ha fracasado, que ha generado 12 años casi de gobierno de endeudamiento y de no soluciones, le quieren echar la culpa al partido que creó las grandes instituciones que han venido sosteniendo medianamente la paz interna en Honduras. Entonces, gobiernos ilustres de Vida Morales, hasta gobiernos como el de Mel Zelaya, que tenía los mejores índices económicos en ese momento. Entonces, cuando alguien viene y lo insulta a uno y dice cosas, pues tiene que tener alguna razón política.
alguna razón económica, porque no están diciendo la verdad, no están haciendo un análisis justo. Así es que me tiene en cuidado el señor García. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Montoya. Abogado Murillo, me gustaría preguntarle, ¿el hecho que Xiomara sea mujer le favorece o no le favorece como una aspirante presidencial? ¿Y cómo define estas figuras mesiánicas? La pregunta concreta y directa para usted, ¿considera a Salvador Nasralla, que todavía insiste en buscar la presidencia, como una figura mesiánica? Mire, junto con el Instituto Nacional Demócrata, en mi función como director de una organización gubernamental internacional, lanzamos una campaña que se llama No es el costo. Y se los voy a explicar de manera muy simple. No es el costo ser mujer y tener que renunciar a la política por la familia. No es el costo ser mujer y que digan que tiene que acostarse con medio mundo para llegar a puestos. Es decir, es una campaña para revertir el estigma y también el enfoque patriarcal al que hemos sometido históricamente a las mujeres dentro de los partidos políticos. Y lo hemos trabajado con mujeres del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación. Y una de las cosas que decía en el discurso inaugural de la campaña era que en primer lugar es importante no sensibilizar, reeducar a los políticos, a los hombres dentro de la política, para que vean en igualdad de condiciones, y no solamente de manera retórica, sino que en igualdad de condiciones a las mujeres. Y en segundo lugar, y lo digo con mucho orgullo, donde llega una mujer, las instituciones cambian. Y tenemos ejemplos. Mire, con todo lo que sucedió, yo sé que hubo, digamos, ciertos encontronazos entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y la rectora de la universidad, pero el antes y después de la Universidad Nacional, de cuando asumió Julieta Castellanos, es muy evidente. El CNA es otro excelente ejemplo. Era un elefante blanco. Lo asume Gabriela Castellanos y ahora es un órgano que realmente presenta casos, acompaña a la Maxi, al UFESIC y genera, digamos, acciones de alto impacto. Entonces, y lo decíamos también, pero hay que reeducar también la mente de las mujeres, porque las mismas mujeres reproducen a veces el discurso patriarcal. No voy a votar por ella porque es mujer. Las mismas mujeres. No, miren, es importante que las mujeres se involucren en la política, pero en igualdad de condiciones, y para eso hay que reeducar a los partidos políticos. Que Xiomara sea mujer, aterrizando mi comentario, yo creo que le es favorable, porque en primer lugar viene a revertir esa cultura patriarcal que ha puesto en posiciones de privilegio a los hombres en detrimento de las mujeres. Y en segundo lugar, porque como decía el doctor Rodríguez, con quien tenemos muchos puntos de encuentro, es importantísimo recuperar esa figura que ha sido capacitada, que ha sido, digamos, la han llevado a través de un proceso de formación muy riguroso, y creo que es una candidata viable. De la misma forma debería ocurrir en el resto de los partidos políticos. Es decir, posicionar a gente con recorrido, pero importantísimo, el hecho de que Xiomara sea mujer es muy grato, pero no es, digamos, lo fundamental. Lo fundamental debe ser la propuesta que lleve. La propuesta de, doña Xiomara, ¿cómo va a pelear usted contra la corrupción? O, por ejemplo, Vanegas por el Partido Liberal, que tiene aspiraciones presidenciales. ¿Cómo usted, digamos, va a luchar contra la desnutrición o contra la falta de seguridad alimentaria, aldeas declarándose en hambruna? ¿Qué va a hacer al respecto si usted llega a ser presidente? O por el Partido Nacional, Narritito Asfura, que todos lo conocemos. Digamos, ¿cuál es su propuesta concreta para atraer a la inversión extranjera? Lo que queremos son propuestas, y como decía Edgardo Rodríguez, lo dijo también el analista que le escribió a usted, Omar García, es importantísimo revertir la vieja forma de hacer política. Si nosotros nos conformamos y asumimos el discurso de que, miren, esto ya está dado y es así,
Entonces no luchemos contra la corrupción, quedémonos de brazos cruzados, comprémonos un fresco en la pulpería y vámonos a dormir, ¿verdad? Entonces, yo escuchaba al señor Montoya decir lo del golpe de Estado, dónde estaba Omar García. Mire, yo recuerdo dónde estaba yo. Yo estaba acompañando, no con saco y corbata, estaba con camiseta, con jeans, de pueblo en pueblo. Iba a sacar a defensores de derechos humanos, a gente que ejerció el derecho a la protesta de la cárcel, donde fue arbitrariamente, digamos, retenida por los policías, por los militares. Eso estábamos haciendo durante el golpe de Estado. Un golpe de Estado que no debería repetirse en la historia de Honduras. Y que recordemos que el artífice de este golpe de Estado fue el Partido Liberal de Honduras. Me quedó una pregunta ahí en el aire. Le consulté sobre la figura de Salvador Nasralla, si se podía considerar mesiánica la figura de Nasralla. En su momento lo fue. En realidad él rompió el esquema tradicional del político vernáculo y se posicionó como una figura que refrescó, digamos, el panorama político. Atrajo mucho a la juventud. Y creo que él también, digamos, hasta en su correo electrónico, Salvador de Honduras, ¿verdad? Él mismo se posicionó como una figura mesiánica. Su discurso fue el asumido por muchos candidatos y candidatas de Latinoamérica, el discurso anticorrupción. El asunto es de que para mí es un discurso vacío, si usted no dice cómo lo va a hacer. Porque si usted como precandidato me dice, y vamos a meter presos a todos los corruptos, yo le digo, mire, pero usted no es juez, usted no es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya desde ahí está mintiendo. Vamos a legislar para que las leyes sean justas. Pero si usted no va a ser el presidente del Congreso Nacional, hombre. Es lo que usted dice. Usted dice que le hagan ofertas contra la pobreza, la miseria, el abandono, lo otro. Cuando usted llega al presupuesto y ve que el presupuesto de la República no alcanza ni siquiera para el más mínimo gasto ordinario, porque hay un déficit fiscal ancestral, usted se va a encontrar. Maduro, el presidente Maduro dijo, si yo hubiera sabido que esto era así, no me hubiese postulado a presidente. Mentira. Te llega con un presupuesto deficitario, amarrado, destruido. Entonces, toda la oferta que se haga sobre la pobreza, sobre la solución, es falsa, porque no tiene un asidero que diga, bueno, voy a cancelar de los 4.000 millones que gaste el ejército, 2.000 millones para trasladarlos a esta manera. De los 4.000 y pico de millones que se gastan en la universidad, 1.500 millones en una revisión. Entonces, usted propuestas claras y definidas y no un rosario de problemas que no tienen solución mediática, ¿verdad? No hay soluciones de corto plazo a la extrema pobreza, al analfabetismo, a la corrupción, a la ineficiencia. No se puede uno hacer campaña en función de un rosario de problemas porque las dificultades de Honduras son enormes. Hoy estaba oyendo, doctor Rodríguez, que la deuda anda en 15.000 millones de dólares. Así es. Y que el servicio y pago de la deuda lleva casi un 30%, 40% del presupuesto general de la República. Es decir, que prácticamente no hay recursos frescos para combatir ni siquiera el dengue. Pues. Acaban de morir 150 hondureños por dengue porque no hubo prevención. Y no es que los médicos sean malos, sino que no tienen los recursos adecuados. Entonces, cuando hablamos de campañas, tenemos que ver que el pueblo realmente razone sus candidatos. Muy bien. Doctor Rodríguez. Bueno, tengo que decir que estoy impresionado con el negativismo del licenciado Carlos Montoya. Estoy impresionado, licenciado Montoya y pueblo hondureño, porque prácticamente lo que usted nos está diciendo en esta mañana es que no hay nada que hacer. ¿Cómo no? Ya le dije cómo. No, es que usted acaba de decir, literalmente acaba de decir, las propuestas sobre la pobreza son falsas. Las propuestas sobre la pobreza son falsas. O sea, no hay posibilidades de combatir la pobreza, los problemas de Honduras,
porque dijo inicialmente que al llegar cualquier mandatario que gana la presidencia, llega y lo primero que se encuentra es con un presupuesto de la República que no le ajusta ni para comprar lápices para la presidencial. No le ajusta el presupuesto. Y estoy de acuerdo, relativamente estoy de acuerdo que el presupuesto es un presupuesto deficitario, que tenemos una altísima deuda externa que se ha ido incrementando de manera acelerada en los últimos 2-3 periodos, lo cual es lamentable porque yo aumento mis gastos personales en la medida en que tengo mayor ingreso. Pero si yo no tengo más ingresos, no puedo gastar lo que yo no percibo como persona individual. Entonces, me preocupa muchísimo cuando le hablamos al país, le hablamos al pueblo hondureño de que no hay nada que hacer, porque acá el presupuesto no ajusta y porque los recursos no ajustan. No podemos combatir el analfabetismo, dijo usted, no podemos combatir el problema del dengue, etcétera. A menos que se tomen medidas como le dije. No, por supuesto, es que esas son las que deben hablar. Sí, por supuesto. Que no se hablan. Lo que estamos diciendo aquí es que debemos de dejar de practicar la política como lo hemos tradicionalmente se ha venido haciendo. Ese es el punto en el cual siento yo no convergemos su punto de vista con el mío y creo que también con el licenciado Murillo. Esa forma de hacer política tradicional a la que usted se refiere, como realismo, como imposibilidad de enfrentar esa realidad, a esa forma, a esa visión de hacer política, es a la que tenemos que cuestionar y que tenemos que aportar los mejores talentos para ver cómo hacemos para transformar esta realidad, que usted dice que es imposible cambiarla porque no tenemos los recursos. Sí hay los recursos, licenciado Montoya, sí existen. La mala noticia para ustedes es que sí existen los recursos. El problema es que esos recursos que llegan al presupuesto o que no llegan al presupuesto son dilapidados, son robados o algo que no hemos dicho acá, empresarios pícaros que abundan en nuestro país. Así como hay buenos empresarios, hay muchos empresarios pícaros que no pagan impuestos, que financian campañas políticas, financian candidatos, ¿para qué? Para que les condonen 200, 300, 500 millones de impuestos, que de esos casos abundan en los gobiernos liberales, en los gobiernos nacionalistas, en los gobiernos militares, etcétera. Ahí está el dinero que no ajusta. ¿Tiene un ejemplo? Ahí está. ¿Tiene ejemplo del gobierno? Tengo ejemplos. Liberales. Dígame, no lo puedo decir porque puedo ser objeto de demanda, porque yo no. Pero no yo he de nombres, pero diga actividad. Hay empresas grandísimas en Honduras que no han pagado impuestos. Es decir, esto es de siempre. Entonces, el problema es cambiar la forma tradicional de hacer política, en donde el hondureño, sea un camarógrafo, sea un periodista de los que estamos aquí, o sea un gran empresario, todos debemos pagar impuestos correctamente. Mire, todos los que estamos en esta mesa hemos viajado y hemos estado en otros países donde se hacen las cosas correctamente. ¿Por qué en Honduras no podemos hacer las cosas correctamente? Por la política tradicional, por la vieja política que nos dice que la realidad no se puede cambiar y que llegamos al poder con un presupuesto que no ajusta. Por supuesto, porque si seguimos haciendo la política tradicional como la hemos hecho hasta ahora, no nos va a ajustar el presupuesto, no vamos a poder combatir la pobreza y no vamos a poder salir del subdesarrollo. A eso me refiero desde el inicio de mi participación. Y es que ya estamos llegando al punto en Honduras en que no podemos seguir presentando candidaturas mesiánicas. Centrar en que una persona, porque es mujer y porque habla bonito, o que por un hombre que sale en televisión todos los días, ya hay que ponerlo de presidente y este va a funcionar o esta va a funcionar por esa razón. Eso es lo que hay que empezar a cambiar. Yo estoy de acuerdo que la persona, digamos, tiene ese empuje, pero detrás de la persona tiene que haber una propuesta seria, realista, realizable. A ese tipo de política debemos, ya, pero de verdad, porque la venimos hablando desde hace un tiempo en Honduras, pero ya hoy hizo crisis, la política está haciendo crisis en Honduras porque está desconectada, la política, los aspirantes políticos, los precandidatos, los partidos, las corrientes se han desconectado de la realidad y siguen viviendo en una Honduras de hace 50 años, en una Honduras queriendo hacer una política de hace 50 años que ya no funciona en Honduras. Y entonces nuestros problemas se van acumulando y es realmente peligroso, diría yo, que
tanta acumulación de problemas, ¿en qué va a parar? Un día no va a soportar, ya lo hemos visto en las elecciones, en los dos últimos procesos electorales, donde hemos estado a punto de llegar a confrontaciones mayores en nuestro país. A eso me refiero. Creo que sí se puede cambiar la realidad, sí se puede gobernar en Honduras, sí se puede hacer, tener un presupuesto que ajuste, pero con honestidad, con ideas claras, haciendo que todos los hondureños, desde el más humilde hasta el más encopetado, pague correctamente sus impuestos, cosa que no sucede en la Honduras de hoy. Y no en el gobierno de hoy, en todos los gobiernos que han habido hasta el día de hoy. Hay grandes empresas que hoy, este año 2019, en Honduras, no están pagando correctamente miles de millones de lempiras que deberían de ir al presupuesto y que deberían de ajustar para salud, educación, empleo, infraestructura, seguridad, justicia, etcétera, etcétera. Solo para mencionar el tema del presupuesto, porque podríamos hablar también de otras propuestas creativas para generación de riqueza en Honduras. La tierra, por ejemplo. ¿Quién diablos en Honduras habla de la tierra? Nadie, ni siquiera su Partido Libre, que es un partido que dice ser revolucionario, olvidado el tema de la tenencia de la tierra, que es fuente de riqueza. ¿Cómo emerge Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos en el inicio del capitalismo? Con la tierra. La riqueza está en la tierra. Y en Honduras, la tierra es un activo que está pasivo. Es un activo que está cautivo, que no lo queremos despertar. Incluso desde la izquierda, que me sorprende que no tengan esa visión, ese empuje para decir, no, aquí tenemos un activo que no utilizamos, que está totalmente cooptado, como es la tierra en Honduras. Nadie en Honduras habla ya de las tierras incultas, de esa riqueza, de esa gran riqueza que está ahí, pero que como está acaparada en pocas manos, ¿verdad?, no es productiva. Entonces, hay ideas, el licenciado Montoya, pueblo hondureño, hay propuestas. El problema es que seguimos haciendo la política de manera tradicional y haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, no vamos a tener nuevos resultados. Tenemos que cambiar la forma de hacer política, de enfocar la política, tenemos que cambiarla para poder cambiar esta realidad que ya, repito, y todos coincidimos en esto, ya no da para más. Muy bien, gracias, licenciado Montoya. Por alusión, yo le dije que los presupuestos son deficitarios y de nada sirve aquí un rosario de ofertas mentirosas. Que una oferta real tiene que decir de dónde va a sacar los recursos para resolver los problemas. Después, en su discurso, yo creo que usted no ha sembrado en su vida una mata de maíz. Sí, sembrado. En su discurso habla de la tierra. Mire, el problema de la tierra pasa precisamente por los déficits presupuestarios. Si este gobierno va a dejar el 40% del presupuesto en déficit, usted tiene que endeudarse de nuevo o volver a poner impuestos para trasladar recursos al agro. Él me dice, vamos a hacer que los empresarios paguen. Muy bien. ¿Por qué dieron el golpe de Estado los empresarios? No es el Partido Liberal el que debe, es el Partido Nacional con un grupo liberal y la empresa privada que financia el golpe de Estado. Y no queremos llegar a ese análisis. Después nos hablan de políticas de hace 50 años. ¿Cómo van a haber políticas de hace 50 años? Eso es demagogia, eso no es realidad. Cada partido hace su campaña, tiene sus asesores, tiene su proyección y tiene sus objetivos. Yo no soy dueño de ningún partido, ni líder de ningún partido. El Partido Liberal tendrá sus propias estructuras, sus propios medios publicitarios, sus propios analistas libres y el Partido Nacional. Entonces no vengamos a echar en un saco a decir aquí cosas que no son reales. No hay campañas de 50 años. Es más, hace 50 años ni siquiera había democracia en Honduras después del golpe de 1963. Hubieron 19 años de gobiernos militares. Entonces, no, yo quiero aclarar que no hace falta un rosario de calamidades para emerger una justificación personal. Si van a entrar en política, y si algún día quisiera verlo y quisiera ver al doctor Rodríguez en política, candidato siquiera a una alcaldía, a ver cómo se van a manejar en su discurso, en su realidad y en sus resultados. Porque de repente
desde este lado de la barrera idealizamos situaciones que no son totalmente verdaderas. Es decir, Honduras es un país difícil, sin el apoyo financiero externo, sin medidas heroicas que restringan bastante el gasto público para orientarlo a la producción, al desarrollo. Que hay que revisar toda la estructura, hay que revisarla. Pero si usted le dice al pueblo hondureño, vamos a revisar toda la estructura social y económica del país, vamos a revisar las políticas gremiales, vamos a revisar, no le van a entender. Muy bien. Usted tiene que decirle fuera jo, porque ese es el problema. Entonces lo aplauden, lo siguen y creen en ese concepto, que sacando al gobierno actual las cosas van a mejorar. Pero si nosotros exigimos hagan planes y olvidémonos del golpe y olvidemos de los corruptos responsables del golpe y metemos en un solo saco a los liberales, a los nacionalistas y a todo mundo, entonces no tenemos solución, porque no hay democracia sin partidos políticos. Entonces, en eso... Gracias por continuar con nosotros en la entrevista. Vamos a continuación con nuestro compañero Herlin Díaz y una última hora. Última hora. Última hora. Con nuestro compañero Herlin Díaz nos lanzamos hasta San Pedro Sula. Buenos días, Herlin, adelante. Así es, compañero, buenos días a usted y a sus invitados y también a todos nuestros televidentes a nivel nacional. A esta hora estamos ubicados en el barrio del centro de la ciudad del Progreso Lloro, donde en este momento se está efectuando un fuerte allanamiento por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC y también la Policía Militar en el Hotel Las Vegas de esta ciudad, que supuestamente estaría vinculado a un testaferro que supuestamente estaría también sobre el lavado de activos. En este momento los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal están haciendo la respectiva revisión de documentación para poder decomisar algunos indicios importantes que lo lleve a esclarecer este caso de testaferrato que se estaría efectuando en este hotel Las Vegas de la ciudad del Progreso Lloro y que supuestamente estaría vinculando a una autoridad edilicia de este municipio, a un personaje muy importante de la comuna de la ciudad del Progreso Lloro, según la información que ha trascendido durante los últimos minutos que estamos aquí en el lugar y que algunos ciudadanos lo han mencionado, así como también hasta esta hora de la mañana las autoridades del Ministerio Público no han terminado de confirmar en relación a esta nueva operación de allanamiento que se está efectuando, repetimos, en el Hotel Las Vegas de la ciudad del Progreso Lloro, donde hay fuerte presencia militar y también de los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Por supuesto, estaremos ampliando en las próximas emisiones de 11 Noticias en relación a este allanamiento de este importante hotel en el barrio del centro de la ciudad Perla del Ulúa. Con este contacto vuelvo con usted nuevamente. Buenos días. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Herlin Díaz desde la ciudad del Progreso Lloro. Muy bien, quiero consultarle al licenciado Josué Murillo. El licenciado Murillo, ¿por qué los políticos que quieren o persiguen una aspiración presidencial se muestran casi independientes a sus partidos políticos? Bueno, en primer lugar es por el desgaste. Desgaste. Sí, recordemos, y ya lo mencionamos en varias ocasiones, que los partidos políticos han incumplido con su rol fundamental, y es canalizar, digamos, esas aspiraciones y trabajar en pro de el pueblo hondureño, un pueblo que está sufriendo, que es víctima en realidad de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades y que de nuevo está votando con los pies, migrando hacia otros países, escapando de una Honduras que no les garantiza sus derechos fundamentales. Y creo que esa es la motivación que los hace perfilarse desvinculados en muchos casos de sus estructuras políticas. Pero es un intento fallido, porque en realidad al final de cuentas hay una bandera detrás de ellos, hay colores, y el pueblo hondureño lo sabe muy bien. Mire, hay que reconocer las cosas. Perdón que haga un paréntesis. Yo creo que esta noticia que acabamos de ver de última hora es importantísima.
todo esfuerzo de combate a la corrupción. Lo aplaudimos, lo acompañamos. Yo creo que la ATIC está haciendo un muy buen trabajo, la UFESIC también, el CNA. Pero hay una cosa muy importante y estamos en total sintonía con el doctor Rodríguez. Honduras son sus bosques, sus ríos, sus montañas. Y así como aplaudimos todos los esfuerzos para combatir la corrupción, también condenamos enérgicamente la persecución de ambientalistas y de defensores de derechos humanos. Aquí estamos presenciando atrocidades en las que tenemos casos que se le han puesto pruebas, se le han plantado pruebas a los ambientalistas. Y aquí, en realidad, la gran pregunta que tienen estos defensores del ambiente, esos defensores de derechos humanos, de derechos de todos ustedes, los que nos están acompañando el día de hoy, es ¿cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo es que me van a calumniar? ¿Cuándo es que me van a acusar de manera irresponsable y arbitraria las autoridades? Porque como dicen muchos malintencionados que hacen mal uso del poder, aquí no importa realmente si pega o no la querella. Lo que importa es manchar el nombre, manchar la reputación de la persona. Y eso es realmente lamentable. Cuando no tienen nada que señalarle, cuando el defensor no tiene cola que le pisen, le inventan pruebas. Entonces aquí estamos en un estado de indefensión y es algo que quería aprovechar para denunciar esta mañana, sobre todo porque en las semanas anteriores estuvimos con una crisis de agua muy fuerte y nos quejábamos de los proyectos habitacionales en La Tigra, por ejemplo. Miren, al final de cuentas, no todos tenemos el valor de ir a pelear por los derechos de todos. Y estas personas que sí lo hacen son criminalizadas. Y yo creo que es importante señalarlo. Ahora, regresando al tema, mire, hablar de candidaturas prematuras creo que es importante. Pero de nuevo, el mensaje que creo que queremos dejar es, en primer lugar, las cosas no están dadas. Las realidades se pueden cambiar. Pero para cambiarlas tenemos que pensar de manera diferente. La corrupción se puede combatir. La politiquería, no la política, la politiquería se puede combatir con personas comprometidas con los sagrados intereses del pueblo hondureño. Y ahora que los partidos políticos han entrado en una etapa de canibalismo interno, porque eso es lo que estamos viendo, lo que queremos es que se organicen en torno a esos grandes problemas que hay que abordar y a esas soluciones que no han podido cumplir. Dígame usted, y hablando del golpe de Estado, la clase política se ha protegido, se ha acuerpado para que los crímenes, los delitos, las ofensas contra los principios democráticos que deberíamos enarbolar como país queden impunes. El golpe de Estado en realidad ha quedado impune. El conflicto postelectoral, donde hubo tantas violaciones de derechos humanos, donde se violaron principios democráticos con una reelección ilegal, ilegítima e inconstitucional, ha quedado impune. Y necesitamos seguir exigiendo y poniendo el dedo sobre la llaga para que esto no siga de esa forma. Entonces, hasta ahí dejaría mi comentario. Muy bien, gracias, licenciado Murillo. Ya vamos a ir definiendo las conclusiones del programa porque ya estamos a un par de minutos para concluir el mismo. Yo quiero cederle al doctor Edgardo Rodríguez algún comentario final, doctor, y sus palabras también en torno a lo que hemos abordado esta mañana. Bueno, dos cosas. Esto de las precandidaturas no es absolutamente nada nuevo. Coincido con lo que se dijo de que el partido de gobierno tiende históricamente a generar más candidaturas, aunque en honor a la verdad no veo tanta proliferación en este momento de precandidaturas dentro del partido de gobierno. Es decir, hay 3 precandidaturas que sí son, digamos, importantes. Las demás son personas que se mencionan, pero que ninguna de ellas han expresado algún interés en correr por una precandidatura. Entonces, desde ese punto de vista no veo una gran proliferación dentro del partido de gobierno. Pero independientemente de eso, creo que
La actividad política en Honduras debemos todos, porque todos somos responsables del quehacer político, se esté dentro o se esté fuera de un partido político, como hondureños debemos seguir incidiendo o tratando de incidir en la forma de hacer política. Debemos de tratar de cambiar esa forma tradicional de pensar y de hacer la política, creyendo que nada se puede cambiar, que la realidad ya está dada, que es una realidad aplastante. No, creo que hay muchas cosas que se pueden cambiar, que debemos de empezar a cambiar. No solamente centrar las candidaturas o las precandidaturas en la persona, en las cualidades físicas o profesionales de una persona, sino cuál es el contexto de la propuesta de esta persona, qué es lo que nos está comunicando el grupo que la acompaña, porque son personas individuales los precandidatos, pero acompañados de grupos políticos, económicos y sociales que rodean a estas aspiraciones. Entonces debemos tratar cada vez más de ser más exigentes, más puntuales con las demandas a los políticos. No dejemos el campo político únicamente para que los políticos hagan pues lo que quieran hacer en esos escenarios. Y para los que están aspirando, decirles que la situación en el país es cada vez más explosiva, más delicada, y que ahora lamentablemente tenemos que sumarle el gravísimo problema del cambio climático. Así es que esa sería mi reflexión. Desearles una buena semana a todos. Brevemente, muy brevemente, doctor, ¿a cuál de los aspirantes actuales del Partido Nacional le ve mayor futuro usted? A Tito Afura. Tito Afura. Muy bien. Licenciado Carlos Orvin Montoya, su mensaje final. Bueno, muy puntual. Sí. Se han quemado 75,000 hectáreas de bosque por la negligencia del Instituto Forestal de no prevenir el gusano barrenador. 75,000 hectáreas de bosque. Esto hace que cuando hablamos del bosque, no es el bosque soñado, es un bosque real que se están agotando las fuentes de agua y es parte de los problemas climáticos que padece el país. Por otro lado, ya se vencieron los bonos soberanos a altos intereses. Y este gobierno es ilegítimo, como señala muy bien el licenciado Murillo, no se puede renovar esos 700 millones de dólares si el nuevo gobierno no los va a reconocer. O sea que hay un gran riesgo de quedarse en una iliquidez bárbara el país y el gobierno. Porque si estos 300 ahorita y 400 después, que ya se han vencido y que van a tirar nuevos bonos soberanos, y como proceden de un gobierno ilegítimo, si el nuevo gobierno, como sucedió en Ecuador, no reconoce esa deuda, le va a ser difícil al gobierno colocar esos bonos. Las formas políticas, prematuras o no, dependen de la energía propia de cada partido. Usted puede ver, quiero felicitar a Xiomara, porque estoy con conocimiento de causa, que ella lo está haciendo con un gran esfuerzo personal, con un esfuerzo de madre y de abuela, dedicarse una vez más a una lucha política que permita a su partido, al Partido Libre, accesar al poder con un plan mínimo de gobierno que se basa en un punto esencial: educación y honestidad. En esos dos puntos el país puede renacer. Brevemente, para usted, Xiomara Castro, entonces sería la candidata de Libre. La candidata ideal de Libre tiene que arroparse con gente más progresista del sector privado para garantizar un gobierno plenamente democrático. Muy bien, muchas gracias, licenciado Montoya. Abogado Murillo, por favor, sus palabras finales. Sí, seré muy breve. Yo creo que el desgaste de los partidos políticos ha generado una desconfianza muy alta de la ciudadanía. Y por eso la gente honrada, la gente honesta, la gente luchadora, la que realmente ama este país, no quiere ingresar a esas estructuras, porque dice, o te corrompen o te matan, o simple y sencillamente te queman de cualquier forma.
Pero yo creo que sí es importante. Ese es un reto muy grande el que usted nos lanzó a nosotros. Mire, no tenemos la necesidad de estar en un partido político para contribuir a Honduras. Pero si hay alguien que tenga vocación y que tenga la honestidad y el amor por la patria para hacerlo y para cambiar, pero para llegar a cambiar esas estructuras políticas, para que realmente sirvan a los pueblos y no se sirvan del pueblo, háganlo. Es importantísimo, sobre todo esa juventud que ya está cansada de la vieja manera de hacer política. Brevemente, dentro del Partido Liberal, ¿a qué candidato o a qué aspirante le ve futuro? Pues no podría decirlo. En realidad Sí, no hay en este momento. No hay en el partido. Muy bien. Sobre todo cuando esos patriarcas no sueltan el partido. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Con permiso, que estén bien.